en esta especie de arresto domiciliario en que nos encontramos. Quisiera también agradecer a Ignacio Campins, ingeniero aeronáutico y miembro también de la Asociación de Amigos del Museo, porque también es un hombre absolutamente tenaz, absolutamente capaz y que es el hilo conductor de estas jornadas hacia personas, hacia miembros del Colegio de Ingenieros Aeronáuticos. Muchas gracias a los dos por vuestra colaboración. Y si os parece, empezamos. Bueno, nos tenemos que situar en el año 1960 del siglo pasado, donde el transporte aéreo en España pues es Iberia, que es la que tiene todos los derechos de transporte en nuestro país. Iberia utiliza aviones de hélice de última generación. Los Super Constellation están sustituyendo a los DC-4 en los vuelos transatlánticos. Los Convair Metropolitan sustituyen a los DC-3 en los vuelos nacionales. Pero hay voces que dicen que la casa Boeing está fabricando un avión cuatrimotor transatlántico que no tiene hélices. También la casa Douglas está empezando a fabricar otro avión también transatlántico que tampoco tiene hélices. Pero es que los motores no tienen ni cilindros, ni émbolos, ni bielas, ni válvulas, ni nada. Es simplemente como un cohete que echa humo por el trasero y impulsa el avión para adelante. Esto es una barbaridad que únicamente se les podía ocurrir a los americanos. Porque ¿qué persona decente se va a atrever a cruzar el Atlántico con un avión que por no tener no tiene ni hélices? Esto está seguro condenado al fracaso. Pues bien, los aviones sin hélice no fueron un fracaso, sino todo lo contrario, inauguraron una nueva era en la historia de la aviación, la era del reactor. Y de esto es lo que yo quería hablaros esta tarde. Bueno, pues todo el mundo sabe lo que es un motor a reacción, no hace falta que yo lo explique. El motor a reacción más elemental pues es este, con un compresor centrífugo. El aire se comprime, pasa a la cámara de combustión, allí se inflama y mueve una turbina o varias turbinas que solidariamente mueven el compresor. Este podría ser el motor que tenemos en el museo, el Klimov ruso, que es una copia del Nené de Rolls, que no sé si era con licencia o sin licencia, pero bueno, esto no lo ha llevado ningún avión comercial. Los aviones comerciales llevan lo que se llama turbocompresor, que es un flujo axial del compresor con varios platos de estos, varios discos con álabes. En primero hay unos discos que no tienen mucha velocidad, que se llama compresor de baja, y luego pues unos que tienen mucha más velocidad, que se llama compresor de alta. Pasan a la cámara de combustión, se le inyecta el combustible, la chispa, tal, y mueve pues una turbina o varias, y cuanto más vueltas da la turbina, pues más vueltas da el compresor y más potencia da el avión. Todos sabemos lo de la tercera ley de Newton, el principio de acción y reacción, eso no hace falta comentarlo. Bueno, el caso es que estos motores pues tienen el defecto de que se calientaban mucho, tenían no demasiada potencia y sobre todo hacían un ruido ensordecedor. Entonces a un señor pues se le ocurrió poner un ventilador delante. Y este ventilador delante, que se llama fan, pues tiene dos derivaciones. Una que va al compresor y alimenta de aire al motor, y otra que va por encima, por fuera. Entonces esta por fuera pues refrigera el motor y envuelve a los gases de escape para que no hagan tanto ruido. Entonces se dieron cuenta de que esto realmente, este ventilador lo que era una hélice de 18, de 20 palas o de 22 palas. Y esto produce tracción. Con lo cual, en los motores turbofan, que son estos, pues tenemos dos formas de tracción. Una, la de la hélice del fan, y otra, la expulsión de los gases de compresión. Bueno, pues los aviones civiles, actualmente, todos son turbofan. Cuanto más grande es este fan, pues más potencia da el motor. Entonces se llama índice de derivación a la relación que hay entre el aire que pasa por el compresor y el aire que pasa por fuera. Hoy en día hay motores que tienen 7 y 8 unidades de derivación. Cuando decimos, por ejemplo, que tiene un índice de derivación de 1 a 6, quiere decir que por cada unidad de aire que pasa por el motor hay 6 unidades de aire que pasan por fuera. Bien, pues en el año 61 todas las empresas con estos motores pues se dedican a fabricar un avión transatlántico. Entonces habían tres opciones, el Boeing 707, el DC-8 y el Convair Coronado.
Entonces Iberia se decidió por la casa Douglas, que tenía ya pues mucha relación con el DC-4 y el DC-3, y viene este avión, el DC-8-52. Este avión fue un avión que se adelantó a su tiempo, puso unos estándares que no se han superado todavía. Los aviones de hoy en día, 60 años después, corren lo mismo que corría el DC-8, vuelan a la misma altura que corría el DC-8 y los pasajeros tienen el mismo confort. Bueno, un poco menos de confort, porque las butacas son más estrechas, pero más o menos igual que el DC-8. Por eso es un avión emblemático. Con este avión, Iberia consiguió cruzar el Atlántico de forma directa, ya no había que hacer escala en Bermuda ni en Azores, toda la costa oriental de Estados Unidos se podía alcanzar con el avión, se iba a Nueva York, se iba a San Juan, de San Juan se fue a Caracas, de Caracas a Bogotá, Bogotá a Quito y Quito hasta Santiago de Chile. Fue muy apreciado el avión. El avión tenía una configuración por dentro de 3 y 3, con un pasillo central, que no es la mejor configuración, pero es la que había, no había otra forma de ponerle más o menos butacas. Si os fijáis, en la parte del maletero, pues no tiene tapa. No tiene tapa porque entonces el maletero se utilizaba nada más que para poner pues, las almohadillas, las mantas y a lo mejor algún sombrero, no como ahora que va taquinado de maletines, de mochilas, de bolsas y casi no se puede cerrar. Entonces no era así. Bien, pues esta configuración para 150 pasajeros tuvo una gran aceptación por el pasaje. El motor era este, que fue también el que contribuyó al éxito del avión, el motor Pratt & Whitney JT3. Fue el primer motor de turbofan de baja derivación. Veis, el fan era un poquito más grande que el compresor, pero no mucho más. Pero este motor pues tuvo un éxito tremendo. Era el motor que utilizaban los B-47 y los B-52. Y lo siguen utilizando. Ya sabéis que los B-52 se les ha aumentado la vida hasta el año 2030. Y siguen con este mismo motor, con el JT3. Este motor lo utilizó también el Boeing 707, el DC-8 y los aviones militares americanos. Bien, pues tuvo tanto éxito el DC-8-52 que la Boeing, Douglas, se vio obligada a aumentar, a alargar el fuselaje y creó pues este avión tan bonito, que es el DC-8-73. Este avión tenía una peculiaridad que yo no he visto en ningún otro avión, y es que para el descenso, pues en vez de aerofrenos lo que hacía es que ponía dos motores en reversa. Eso normalmente en cualquier avión, los motores en reversa es una emergencia, una normalidad. En este era una operación normal, pero nunca más lo he visto. Pero este avión, DC-8-63, pues batió el récord de pasajeros dentro de un avión. Batió la barrera de los 200 pasajeros dentro del avión y tuvo un gran éxito. Bueno, la industria europea, después del fracaso del Comet, pues entonces Francia, la Subaviación, la empresa francesa, pues saca este bonito avión, el Caravelle. Vemos con ese paracaídas, estos fueron los primeros nada más, los paracaídas eran coñazo porque había que plegarlo, meterlo en una bolsa, meterlo dentro del cono de cola y eso pues no era práctico, entonces se quitó enseguida lo del paracaídas. Este avión, pues la Subaviación tuvo la ocurrencia de ponerle los motores detrás, un sitio insólito, porque los motores siempre habían ido en los planos, ¿no? Jamás en la vida habíamos visto un avión con los motores atrás, un avión comercial. Pues tuvo esta ocurrencia debido... Los demonios del pasado siguen vivos. Trata de disuadirlo, porque teme que en el intento de reconciliación agrave fatalmente los conflictos. Ya está, puedes seguir, Herminia. Sí, ya puedo seguir, ¿no? ¿Se me oye, no? ¿Se me oye? Perfectamente. Vale. De Gabriel y de la madre, y con ellas la historia familiar, desde la infancia de los... Un segundito, que no sé quién está aquí metiendo ruido. Voy a activar otra vez Herminio y intentar descubrir quién es. Adelante, Herminio. Vale. Este motor, que es el motor... de Luis Landero, con la fuerza y la determinación de las obras llamadas a convertirse en clásicos. Pedro, por favor. Pedro. Me gustó. Pedro. Espera. ¿Sí?
Pedro, por favor, te silencio el micro, no lo vuelvas a abrir. Perdón. Adelante, Bueno, Herminio. decíamos que el culpable de la ocurrencia de poner los motores atrás fue este motor. El motor Avon de Rolls-Royce, que este era un motor sin fan, no era un turbofan, sino que era turborreactor, entonces producía un ruido ensordecedor. Pero no solo el ruido, sino que es que este ruido tenía una frecuencia tan alta que era como un chillido que molestaba muchísimo a los oídos, y entonces Sud Aviación dijo, pues bueno, lo pongo detrás, el ruido se va para atrás y los pasajeros ni se enteran. Y el ruido se va para la tierra y los de tierra que les den. Y entonces resulta que por esa fue la razón. Bien, pues el Caravelle vino aquí a España en el año 62, vinieron 4 primero, que tenían nombres de pintores, de Velázquez, El Greco, Goya, eran músicos, Albéniz, Chapí, Granados y Manuel de Falla. Estos aviones al principio eran los 6N, la N no sé qué quería decir, yo creo que quería decir que no llevaba reversa. Entonces había que tomar tierra exclusivamente con los frenos y inventar una cosa que se llama el Maxarate, que era una especie de anti-skid que funcionaba bastante bien. Este motor tenía muy poca potencia, tenía 12.600 libras, entonces este avión cuando llegabas a 28.000 pies, pues estaba ya con los gases a tope y no había forma de que diera más potencia. Y para subir a 31.000 pies, pues te las veías negro. Entonces, ante las protestas de la gente, pues entonces lo que hicieron fue cambiar el motor. Para bajar era un avión que tenía 4,5 metros más de envergadura que de longitud, con lo cual, al tener un plano tan grande, pues tenía un coeficiente de planeo extraordinario. Los 2 aviones que hemos volado con más coeficiente de planeo eran el Junker y el Caravelle, porque tenía muchísima envergadura. Pero tenía el problema de que no había forma de bajarlo. Entonces pusieron aquí unos aerofrenos, que eran una chapa que llevaban en el extractor del plano, agujereados para que no rompiera la capa límite, y cuando salía ese aerofreno, pues aquello temblaba, que era una cosa tremenda. Había que llamar primero a la azafata y decirle, oye, da aerofrenos. Y entonces la chiquita decía, señores pasajeros, la vibración que verán ustedes a continuación es totalmente normal y debida al uso de aerofrenos para el descenso. Bien, pues entonces Sud Aviación decidió cambiar el motor y puso el motor JT8, que es el que equiparía a los DC-9 y a los 727. Aquí lo vemos ya con este motor, el motor, como veis, es más grande, mucho más potente, y aquí entonces ya pues el avión funcionó mucho mejor, pudo llegar a Canarias. También tenía una escalera ventral, también una novedad del Caravelle, que por aquí entraba la gente entraba por detrás al avión. El avión tenía esta es la cabina, y una configuración de 2-3, que es una configuración muy buena, porque más del 60% del pasaje va en pareja, o son un matrimonio, o una pareja de más o menos hecho, o unos ejecutivos, y todo el mundo quiere un asiento de 2 porque se tiene más intimidad que no el de 3. Entonces este tiene las dos facilidades, el que quiere tiene el de 2 y el que quiere tiene el de 3, magnífico. Si os fijáis, aquí ya en el maletero ya han puesto una redecilla para que no se pueda caer nada encima de la cabeza de un pasajero. Bien, pues Avianco tuvo también hizo un acuerdo con Sabena y le cedieron unos Caravelle, que estuvo utilizando también el Caravelle. Bueno, los franceses estaban muy cabreados con Douglas, porque le dieron la exclusiva de la representación del Caravelle para América. Y dicen que Douglas no vendió ni un solo Caravelle y lo que hizo fue copiarles el Caravelle para fabricar el DC-9. Esto es falso. Yo he volado a los dos, el Caravelle y el DC-9, y os puedo decir que no se parecía en nada uno al otro. El Caravelle era un avión absolutamente sofisticado y el DC-9 era la simplicidad personificada. Era la cosa más lógica y más fácil del mundo, el DC-9. DC-9 fue de los motores, de los aviones que más rendimiento les ha sacado Iberia. Lo voló durante 34 años y transportó 90 millones de personas, que ya es decir. Bueno, pues el DC-9 lo único que copió fue la ocurrencia esa de los motores detrás y la escalera ventral. Por lo demás era un avión totalmente distinto
al Caravelle. Tenía una configuración lo mismo que el Caravelle, 2-3, que es la buena. Y lo que no tenía eran puertas detrás. Y entonces, en caso de evacuación de emergencia, lo que tenía era un pasiquito por aquí, que los pasajeros pasaban por aquí y aquí estaba la bolsa de las rampas inflables y por aquí salía. Pero la configuración igual. Lo que pasa es que el Caravelle llevaba 80 plazas y este llevaba 100. Bueno, los mandos eran totalmente aerodinámicos, servoaerodinámicos. Un avión a esas velocidades costaría mucho mover, por ejemplo, un alerón. Entonces, en vez de mover este alerón, el piloto lo que movía era esta aletita pequeña, que eso era más fácil. Entonces, al empujar la aletita pequeña en el sentido contrario de lo que quería hacer, pues esto forzaba a que el alerón bajase para acá. Esto contrastaba mucho con el Caravelle, que llevaba mandos totalmente hidráulicos, y eso tuvo un rechazo grande por parte de los pilotos, porque los mandos llegaban nada más que hasta las servodinas, al lado del mando, los servodinas estaban por aquí. Entonces resulta que la gente decía, hombre, si por un palmo más hubiera llegado el cable hasta aquí, pues no, llegaba solo hasta las servodinas y si perdías el hidráulico, pues no tenía solución. Ya ocurrió alguna vez y se estrellaron. Bueno, pues el motor era el JT8, magnífico motor de Pratt & Whitney, ¿verdad? Con un fan, con el compresor de baja, el compresor de alta, una turbina para el compresor de alta y 3 para el compresor de baja, y que dio muy buen resultado, aunque era consumidor de combustible, claro. Bueno, Avianco tuvo hasta 20 DC-9. El avión era totalmente autónomo, porque tenía una escalera, aquí como veis, por delante, y la escalera ventral por detrás. Tenía una APU que producía pues electricidad, producía aire a presión para la puesta en marcha y para el aire acondicionado, y luego esa escalera, pues como veis, se plegaba dentro y se escamoteaba y se cerraba aquí. Luego no necesitaba de ningún equipo de tierra para manejarse. Bueno, Avianco, como hemos dicho, tuvo 20 aviones de DC-9 que los empleó para charter. Tenía una cosa magnífica el DC-9, un invento fenomenal, que es los spoilers. Los spoilers tenían 3 funciones de spoilers. El spoiler es una chapita que estaba en el extractor del plano y que se puede salir para afuera. Entonces tenía el spoiler como spoiler de vuelo para ayudar al alerón. Se podía abrir hasta 3 grados, entonces si nosotros queríamos mirar a la izquierda, pues el plano de la izquierda se movía un poco el spoiler, aumentaba la resistencia de ese plano y el plano, al tener menos sustentación, pues se caía para abajo y entonces mirabas para la izquierda. Lo mismo si iba para el otro lado. Como aerofrenos, hasta 45 grados, pero con la misma chapa, no era otra chapa distinta. Y en tierra, como spoiler de tierra, cuando se plegaba, cuando se apoyaba el amortiguador en el suelo, que habías tomado tierra, automáticamente salían los spoilers, rompían la capa límite, el plano ya no daba sustentación, entonces evitaba que el avión pudiera botar. Un gran invento este. Esto es una foto del panel de instrumentos, que era bastante sofisticado para la época. La cabina, muchos recordarán que han volado este avión. En el año 67 se funda Spantas. Spantas, Rudy Bay y Marta Stades crean la compañía Spanish Aerotaxis y más tarde pues, compran estos aviones, los Conver Coronado a la compañía Swissair y con ellos empiezan a traer turistas de Alemania y de Inglaterra y de Escandinavia a Palma. Bueno, y en el año 70 pues Boeing da un golpetazo y crea un avión XXL, o no sé cuántas X de él. El Jumbo, el 747 Jumbo. Magnífico avión, tremendo avión, 300 toneladas, que es lo que pesa un dragaminas de la Armada Española. 300 toneladas por el aire. Era increíble. Bien, pues en principio fueron aviones, los 747-100, que tenía solo 390 pasajeros, y luego al año se cambiaron por los 747-200, que ya tenían 420 pasajeros. Estos aviones, pues, tuvieron un éxito espectacular, claro, todo el mundo estaba asombrado con estos aviones, salían en la televisión todo el día. Tenían este patio de butacas con 10 butacas por fila, con una configuración de 3, 4 y 3, que no era la mejor, pero compensaba la velocidad y la gran amplitud que tenía el avión. Tenía unas pantallas aquí para proyectar la película,
y la gente, todo el mundo estaba muy contento con este avión. Tenía una escalera para subir a la parte de arriba. Aquí tenía una sala para la primera. Lo que pasa es que luego esa sala la pusieron de gran clase, que fue de la mejor clase que ha tenido Iberia. Era magnífica, 12 butacas de gran clase. Bueno, pues este era el motor. El motor, naturalmente, era una pieza muy fundamental del avión. Iberia, después del magnífico resultado que dio el JT8, pues se fue a por el JT9. Este fue el primer motor que hizo Pratt & Whitney de turbofan de alta derivación. Como veis, el fan es enorme comparado con el motor. Bueno, pues este motor resultó una castaña pilonga. El motor tuvo montones de averías, siempre fue detrás de General Electric. Cuando General Electric ponía una innovación, pues estos lo copiaban, pero los hacían tarde y mal, y tuvo muchos problemas. Yo tuve 4 paradas de motor con este motor, 2 en el Jumbo y 2 en el A300, que también gozó de este mismo motor, y el motor nunca fue un motor redondo. Bueno, pues aquí vemos al Jumbo con los spoilers saliendo en la toma y la cantidad de goma que se deja en cada toma. Esto era espectacular, la cabina, como veis. Aquí hay un gran angular donde se ve todo lo que es la cabina, el panel del mecánico, el panel de switches, de fusibles. Realmente me parece recordar que habían 262 relojes y botones en el Jumbo. Yo hice el curso en Roma, donde teníamos el simulador del grupo Atlas, y no recuerdo haber estudiado nunca más en mi vida de lo que estudié en Roma para aprenderme este avión. Era un avión realmente complicado, pero muy bueno. Este era el panel del mecánico, y como veis no se aburría nada. Y aquí vemos todo el tren de aterrizaje, las 16 ruedas del tren principal, con los flaps ranurados para que no se fuera la capa límite, con 3 ranuras en los interiores y 2 ranuras en los exteriores. Y el avión, una vez que te acostumbrabas a tomar tierra desde un cuarto piso, pues realmente era fácil de tomar tierra, era agradecido, porque como tenía tantas ruedas, pues siempre colocaba alguna, luego venían las otras y la toma casi siempre salía bien. Los pasajeros pues aplaudían al piloto, cuando realmente los pasajeros lo que debían de haber aplaudido es al avión, que era magnífico. Aquí lo tenemos. Bueno, pues el DC-9 se quedó pequeño. El tráfico fue aumentando y el DC-9 pues, se quedó pequeño y entonces pues Iberia decidió poner un módulo de 150 plazas en vez de 100 que tenía. Entonces se fue a Douglas y le dijo, oye, ¿tienes algún avión de 150 plazas? Douglas estaba con el proyecto del DC-10 y fabricando los DC-9 que los vendía como churros y no tenía ninguno. Entonces se fueron a Seattle a ver a Boeing, y Boeing el único que tenía era el 727-100, este avión, que tenía 120 plazas, pero iba a cerrar la línea de producción porque era competencia del 737, que con 2 motores llevaba 110 plazas. Entonces pues no había color, costaba mucho menos que el 727. Entonces dijo Boeing que bueno, ellos tenían un proyecto de alargar el fuselaje del 727-100 y hacer el 727-200. Pero bueno, aquí. Pero no había ninguna compañía que se hubiera interesado por el proyecto. Pero que si Iberia tenía interés y hacía un pedido razonable, pues que ellos se comprometían a transformar el avión y hacer un avión de 150 a 180 plazas. Iberia hizo un pedido de 15 aviones en firme y 20 en opción, y Douglas y Boeing empezó a fabricar el 727-200 y sacó este avión tan bonito, el 727-200. Cuando Iberia empezó a mover estos aviones por Europa y por España, pues a la gente le encantó y todo el mundo estaba encantado con ese avión y todo el mundo quería un avión como el de Iberia. Entonces Boeing no solo no cerró la línea de fabricación del 727, sino que desde que entregó el primer avión a Iberia vendió 1.200 aviones más como este. Fue un éxito sin precedentes. Bueno, pues la pega que tenía este avión es que el motor central pues tenía la puñetera costumbre de vez en cuando caer una gotita de aceite. Y siempre le caía la gotita de aceite al abrigo de bisón de una señora que pasaba por aquí. Y yo no sé la cantidad de abrigos que tendrá que haber pagado Iberia por la historia de la gotita de aceite del motor central. Bueno, este era un gran angular de la cabina. También tiene un puesto del mecánico importante.
Pero tenía una cosa muy buena. Vosotros sabéis que los mandos de vuelo pueden ser o bien operados hidráulicamente o bien asistidos hidráulicamente. Los coches son asistidos hidráulicamente, pero sabéis que si el coche está parado, pues haciendo mucha fuerza, que no hay hidráulico, haciendo fuerza con el volante, se pueden mover las ruedas. Si es hidráulicamente operado, no hay nada que hacer. El Caravelle, por ejemplo, pues era así. O sea que según pasaba el hidráulico por aquí o por aquí, movía esta biela y se movía Si no había hidráulico, no había tutía, esto se quedaba blocado. En el 727 era asistido. Entonces resulta de que además de esta valvulita, con los movimientos de la biela, tenía por aquí esto que a los pilotos les gusta tanto, un cable que llegaba hasta aquí a esta violeta y manualmente se podía mover el alerón o la superficie de mando. Esto se llamaba manual reversion y a los pilotos les encantaba. Bien, aquí tenemos los 5 spoilers salidos en la toma de tierra y este era el motor JT8, que el Boeing 727 Iberia pidió que fuera el mismo motor que el DC-9 para que hubiera una unificación de motores. Se aumentó un poquito la potencia, 500 libras más de empuje, pero fue suficiente para el 727. Por dentro, pues tenía la misma distribución clásica como el DC-8, un pasillo central y 3 butacas a lo largo. Y en el año 73, pues la industria aeronáutica europea da un golpetazo y sale este magnífico avión, el Concorde. El primero y el único avión de transporte de pasajeros supersónico que ha habido en el mundo. Extraordinario avión. Pero la industria americana no se queda atrás. Y entonces resulta que inmediatamente Boeing reacciona y dice que ellos también hacen un avión supersónico, el SST, que en vez de 2.000 kilómetros por hora irá a 3.000. Entonces Iberia pide 3 aviones inmediatamente. Este avión tenía geometría variable, como el MiG-23 que tenemos en el museo, para tomar tierra y despegar, las alas se iban para adelante, se ponían más horizontal, y luego después se plegaban y quedaba pues una flecha así. Aquí podemos ver la maqueta ya con los colores de Iberia del avión supersónico de Boeing. Pero cuando Boeing empezó a hacer números y vio cómo salía de precio este avión y lo caro que iba a ser el mantenimiento, decidió que este avión no sería rentable nunca, como no fue rentable el Concorde. Entonces lo suspendió el proyecto y devolvió los $900.000, los 900.000 pesetas que había pagado Iberia por la reserva de los 3 aviones. Bueno, pues en el año 73 llega por fin este avión, magnífico avión, el DC-10. Pero magnífico avión, pero gafado. Fue gafado desde el principio, porque nada más salir, a los pocos días, se le abrió una puerta de carga, arrancó la puerta y de poco consiguen tomar tierra. Pero es que a los pocos días, otro avión se le cae el motor. Y entonces ya, claro, fue un problema de mantenimiento, se cayó el motor y ahí sí que no hubo solución y se estrellaron. Pero luego después en París, despegando un avión de Turkish Havayolara, pues también, cuando iba ya por 25 o 28.000 pies, se le abrió la puerta de carga, porque la había cerrado mal el mozo, no sé cómo fue la cosa, se abrió, entonces hubo una descompresión explosiva y el piso del avión se hundió. Y al hundirse, los cables que van por debajo del piso del avión, el avión se quedó sin mando y se estrellaron y murieron más de 300 pasajeros. Esto hizo que el avión tuviera mala fama, era un avión peligroso, cuando realmente era un avión magnífico, con un trabajo de ingeniería admirable para colocar un motor que pesaba 5 toneladas en el estabilizador vertical. Eso es algo increíble. Pero que tenía el problema de que para llegar al motor había que llamar a los bomberos que trajeran una escalera de incendio, porque era tremendo la altura que tenía y eso era muy incómodo. Bien, pues cuando vino el DC-10, que se fue a bombo y platillos, pues unos pintores, entre ellos Dalí, pues crearon pinturas para los paneles donde se proyectaban las películas. Entonces aquí tenemos del Pastor y del Empordà, se ve perfectamente el Pastor y el Empordà, no hay ninguna duda. Pues entonces esto lo que pasa es que se le daba la vuelta y por detrás estaba la pantalla de proyección de las películas. Y estuvo durante mucho tiempo este cuadro de Dalí en el DC-10 de Iberia. Tuvieron nombres de costas, empezó por el Costa Brava, luego Costa Dorada, Costa Blanca, Costa Verde, todas las costas.
Bueno, el DC9, el DC10, como veis, llevaba una rueda central. La rueda central era para repartir mejor el peso, para poder operar en aeropuertos que el firme de la pista no tenía la suficiente fuerza. Y esta rueda, pues, era una novedad de la rueda central. Bien, pues, esta era la cabina, una cabina muy sofisticada, tenía autoland, tenía 2 pilotos automáticos, dual land. Fallaba mucho porque esto requiere que todo funcione bien y no siempre todo funciona bien. Cualquier cosa que vaya mal ya salta y no se puede hacer. Pero vamos, era bastante bueno el sistema. Mejor que el del Jumbo, que el Jumbo era de piñón fijo. Bueno, aquí vemos despegando el avión. Y la configuración era de 2 pasillos y 3, 3 y 3. Pero Douglas daba una posibilidad, una versión de 2, 5, 2. Y entonces Iberia cogió esa configuración y fue un éxito tremendo. Porque el asiento de 2, sobre todo en un vuelo transatlántico, pues da mucha más intimidad. Si tú vas con tu mujer o con un amigo, con lo que sea, ¿no? Pues entonces resulta de que dos aviones ideales, esta manivela se va para arriba y uno tiene que pasar una noche entera aquí, pues es mejor pasarla con 2 que no con uno de 3. El uno de 3, el tercero, pues de repente enciende la luz de lectura y ya te ha fastidiado. Y si no, pues se duerme y echa la cabeza encima de tu hombro. Es un rollo. Con esto la gente pagaba un suplemento por tener el asiento de 2. Pero tenía el inconveniente de que la parte central tenía 5 butacas. Y claro, esta butaca central pues era muy agobiante, porque tenías que pasar por 2. La butaca en los aviones de 3, la butaca de ventanilla también tienes que pasar por otros 2, ¿no? Pero Iberia hizo unos cálculos y dijo, bueno, vamos a ver, nosotros no tenemos nunca un coeficiente de ocupación de más del 90%. Entonces estaba en el 80 y tantos el coeficiente de ocupación. Lo que quiere decir que si aquí el avión tenía 250 plazas de turista, si tiene 25 filas, pues entonces quiere decir de que con un coeficiente de ocupación del 90% habrían siempre 25 butacas libres. Vamos, siempre no, quiero decir de media. De media. Entonces, ¿cuáles eran las butacas que iban a ser libres? Pues toda esta fila que nadie la quería. Con lo cual, los 2 pasajeros que iban a los lados, pues tenían una comodidad mucho mayor porque tenían entre medio una vacía. Aquí ponían la manta, ponían los auriculares, en fin, todos los trastos que te sobran. Esto tuvo un éxito tremendo. Éxito que desgraciadamente no se ha podido repetir en el 350, como veremos más adelante. Bueno, pues este es el motor magnífico, el General Electric CF6. Este es el único motor en el mundo que ha pasado de padres a hijos. Mi hijo, que vuela el 330, vuela con este motor, con el mismo motor que voló su padre hace 30 años en el DC-10. Sigue siendo el mismo motor, naturalmente de mucha más potencia, pero el CF6, magnífico motor. Bueno, aquí tenemos una vista nocturna de la cabina. Y una cosa también interesante que metió el DC-10 es que el problema que tienen los reactores es que las superficies de control pues tienen que ser iguales para cuando el avión va a 220 km por hora que cuando va a 900. Y claro, eso es difícil porque el movimiento que tiene que hacer la superficie no es el mismo a una velocidad que a otro. Entonces el piloto tiene que calcular a ver cuánta cantidad de movimiento tendrá que hacer dependiendo de la velocidad. Y eso no siempre es fácil. Entonces Douglas lo que hizo fue poner los alerones exteriores, como en todos los aviones, pero luego puso otro alerón interior, este pequeñito de aquí, con un brozo de palanca mucho menor. Entonces, cuando el avión iba a poca velocidad, llamaba poca velocidad por debajo de 250 nudos, pues utilizaba el alerón exterior. Y cuando llegaba a 250 nudos, que coincidía cuando se retraía el slat, pues resulta que este se quedaba bloqueado y volaba nada más que con el alerón interior y con los spoilers. Bueno, pues una cosa mejorable. Bueno, en el año 73 se funda Airbus Industrie. Airbus Industrie la funda Francia, Alemania y Inglaterra. Francia y Alemania tienen el 33%, Alemania tiene el 20% y España se agarra al último vagón y consigue participar en el programa con un 4,6%. 4,6%, pues naturalmente es muy poquito.
pero fue magnífico porque eso es lo que permitió a nuestra industria aeronáutica, que era entonces construcciones aeronáuticas, pues incorporarse a fabricar piezas de un avión moderno, al conseguir la tecnología de un avión ya de una fábrica muy, muy moderna, y es la que ha permitido que hoy en día pues tengamos una industria aeronáutica floreciente, como la que tenemos afortunadamente en nuestro país. El avión que construyó fue el A300. Este avión, el A300, en los años 70, pues era un avión excesivamente grande. Yo oía a los directivos de Iberia que decían, este avión se nos va a arruinar, porque valía la barbaridad de 50 millones de dólares, que entonces era una cifra espectacular, y aparte caro de mantenimiento y muy grande. Los 150 pasajeros era muy difícil encontrarlo en el mismo día y al mismo sitio. Además, este avión solo era de corto y medio recorrido, no era transatlántico. Entonces, Iberia lo que hizo, le obligaron, claro, a que comprara 4 aviones como concesionaria como participante en el consorcio. Y lo que hizo fue que en el contrato decía que si no había vendido 25 aviones en la fecha de la firma del contrato ya, pues que se podía rescindir. Entonces Iberia se acogió a ese contrato, a esa cláusula, y rescindió el contrato. Pero 9 años después, en el año 81, pues ya las cosas habían cambiado, había más demanda, y entonces pidieron los 4 primeros aviones. El A300, pues era un avión, como veis, de cabina ancha, y que volaba relativamente bien. Tenía un defecto, yo no sé quién hizo los planos, probablemente mi amigo Kurt lo sabrá, si fue los franceses o fueron los ingleses los que te enseñaron el plano, pero el plano era francamente mejorable. Porque a partir de 28.000 pies, el avión, cuando lo inclinabas 20 o 25 grados, empezaba a dar el bataneo de aviso de pérdida. Con lo cual resulta que tenías que llevar mucho cuidado en los virajes para no meter en pérdida el avión a 28.000 pies. Luego después, cuando el avión, Airbus vio que el avión era excesivamente grande, lo acortó y sacó el 210, el 310, y le cambió el plano. Y ya con ese plano, pues ya no daba ese aviso de pérdida que daba el A300. Bueno, el asiento, el patio de butacas era espectacular, magnífico, porque tenía 2 filas de 2 pasajeros, de 2 butacas, que son las buenas, y 4 centrales. Esa distribución es la ideal. Este era el cuadro de mandos con el zoom de la tecnología analógica. Y este era el gran éxito de Airbus. Esto ha sido el gran éxito. Recordaros, 580. 580 es el diámetro de aquí y es magnífico, porque permite las 8 butacas en 2 filas, en la parte de arriba, y los contenedores que se llaman LD3, contenedores que son estándar para toda la aviación. Entonces, están hechos a la medida del A300. Entonces, como veis aquí, no se desperdicia absolutamente nada. Todo el volumen de aire está hecho. Si el avión es más corto, más estrecho, como pasaba al 767, pues solo podía llevar un contenedor, con lo cual se desperdiciaba mucho aire. En el 350, que es más grande que este, pues entonces se desperdicia aire por aquí y aire por aquí. Y el aire es el elemento más antieconómico que puede llevar un avión. Bueno, este fue el gran éxito. La primera era magnífica, con unos sillones espectaculares. En Europa empieza en estas fechas los vuelos transatlánticos ETOPS. ETOPS quiere decir que se vuela el Atlántico con 2 motores nada más. Y fue la primera en volar a Nueva York con este avión, con el 757. No era el avión ideal porque iba escaso de combustible y muchas veces tenía que tomar en Terranova. Pero fue la primera que empezó. En el año 92, el mundo iba a ser España. Estaban los Juegos Olímpicos de Barcelona, la Expo de Sevilla, y millones de personas iban a venir a España, y Iberia tenía que renovar su flota y aumentar la flota. Luego no hubieron tantos millones, fueron nada más que miles, pero hubo que hacerlo. Entonces se creó una comisión entre ingenieros, 2 o 3 pilotos, entre los que yo me incluía, y algún sobrecargo para estudiar a ver qué avión era el ideal para el módulo de 100 y el módulo de 150 plazas. Entonces, después de profundos estudios, llegamos a la conclusión que el avión ideal para Iberia en el módulo de 100
era el 737-500, que era un avión acortado del 737-400. Entonces fuimos al presidente y le dijimos, mira, presidente, el avión ideal para Iberia es el 737. Ese es el que hay que comprar. Pues muchas gracias. Oye, os habéis portado fenomenal, sois unos tíos magníficos, pero hacer la maleta porque os vais a Santa Mónica porque hemos comprado el MD-87. O sea, no nos hicieron el primero caso y entonces se compró el MD-87. Ahora se puede decir, ya, pues ya ha pasado mucho tiempo. El MD-87 se compró porque hubo un acuerdo entre Alfonso Guerra y el representante de Douglas en España para comprar este avión, en el que había una jugosa comisión para el PSOE. En aquel momento eso no se podía decir y el presidente nos dijo que no hiciéramos ningún comentario a los periodistas ni a nadie, que cuando venían los aviones ni se le comunicaba a la prensa. Los aviones venían de tapadillo y como eran muy parecidos al DC-9, bueno, eran DC-9s, pues la gente pensaba que era pues un DC-9 más, no era un avión nuevo. Este fue el MD-87 y era un avión, era un DC-9, se le había cambiado el cono de cola, se le había alargado un poquito el fuselaje y la única novedad que tenía es que la cabina ya era totalmente digital, era una cabina con EFIS, con todo con pantallas y ya una cabina moderna, pero era lo único. Entonces también se compró para Aviaco el MD-88, que era el mismo que el 87, pero más largo, más de 150 plazas. Si está oyéndome mi amigo Agustín Carvajal, él sabe mucho de este avión porque lo manejó mucho. Bueno, pues el avión tenía por dentro la configuración igual que el DC-9, pero con butacas más elegantes, de 2 y 3. Y en el módulo de 150 plazas, entonces ahí no había duda. El avión ideal era el 320. El 320 es un avión definitivo, es un avión que la historia de la aviación pues se cambia en dos fases. Los aviones anteriores al 320 y los aviones posteriores al 320, porque era totalmente innovador. No hay nada más que ver la cabina era amplia, magnífica, pero todo era nuevo. Los pilotos somos muy conservadores, no nos gustan que nos cambien las cosas. Entonces este era un cambio total y radical de todas las cosas. En primer lugar, no tenía palanca, no tenía cuernos. Entonces le llamaban el hermafrodita, porque no llevaba nada entre las piernas. La palanca iba aquí, esta mierdecilla de joystick, y con esto había que volar. Los gases no tenían servos, tenían posiciones fijas. El anemómetro, en vez de ser circular, pues era vertical, y el altímetro igual, todo era distinto. Y eso no gustaba, nunca hubo un rechazo tremendo de los pilotos contra este avión, porque decían que era un avión en el que el ordenador lo hacía todo, que el piloto no pintaba nada, y yo que me gustó el avión y que lo defendí, pues hubo amigos que casi me niegan el saludo, porque decían, pero ¿cómo puedes defender tú este avión que es una porquería? Y luego se puso la frase esa famosa de que los aviones tenían que ser americanos y las señoras francesas, pero no al revés. Bueno, pues el interior pues era el clásico de todos los aviones, el pasillero central y 3 y 3. Bueno, no es muy cómodo, pero como era para corto radio de acción, pues tampoco había mucho problema de pasar 2 o 3 horas en el avión. Bueno, al principio el avión era de 100, me parece que Iberia lo tuvo en 157 plazas, una cosa así. Bueno, cuando vino la presión de las low cost, pues Iberia, como todas las compañías, lo que hizo es coger una butaca más finita y al poner la butaca más finita consiguió meter 180 plazas. Iberia ahora, actualmente me parece que los tiene en 176 o 175, una cosa así. Bueno, este fue el motor magnífico que fue el que le dio vida también al 320. El motor CFM56, de gran fan, un fan como veis enorme, gran índice de derivación, y que es un avión de una joint venture entre General Electric y Snecma, que es una compañía nacional de motores francesa, del grupo Safran, que es una especie de INI francés. Este avión se han fabricado 11.000 motores de este motor, y ha equipado pues, al 320, ha equipado a los 737 a partir del 300,
y a muchos aviones remotorizados de DC-8, C-107 y aviones militares que han llevado este magnífico motor. Bueno, la pega mayor que tenía este avión, porque lo que había el rechazo mayor de los pilotos, era el fly-by-wire. El fly-by-wire nos habían dicho que era que, bueno, que en vez de tener un cable de metálico, lo que había era un cable eléctrico, y entre la palanca del piloto y los mandos, pues se interponía un ordenador, y el ordenador era el que movía las superficies de mando, y que hacía lo que le daba la gana, y que el piloto ahí no pintaba nada. Claro, esto era muy gordo. Cuando llegamos a Toulouse, pues íbamos con la escopeta cargada. Íbamos con la escopeta cargada porque no nos gustaba nada el tema. Entonces un día pues nos reunió Bernard Ziegler. Bernard Ziegler era casi el padre del fly-by-wire. Mi amigo Kurt, que seguro que me está escuchando, lo conoce muy bien, a él y a su hijo. Y entonces este hombre nos dijo, mire ustedes, volar el 320 o un avión fly-by-wire, hay la misma diferencia que el conducir un coche o el conducir un carro. Si usted conduce un coche, pues tiene que ir pendiente del volante y con mucho cuidado para no salirse de la carretera, no interferir en el carril contrario, parar si tiene uno delante, tiene que ir totalmente pendiente y es francamente complicado el conducir un coche y produce muchos accidentes, como todos sabemos. Sin embargo, el que conduce un carro, el carro no tiene un sistema de conducción, no tiene mandos. El mando se hace a través de un interface que tiene con el caballo. El caballo tiene inteligencia natural, no inteligencia artificial, como nos explicó muy bien nuestro amigo Rechac el otro día. El conductor, el carretero, como se llame esto, pues tiene dos canales de mando, el canal ramal izquierdo y el ramal derecho. Si tira del ramal izquierdo, el caballo se va para la izquierda; si tira del ramal derecho, el caballo se va para la derecha. Si tira de los dos a la vez, pues el caballo sabe que lo que tiene que hacer es parar. Y si le da un golpecito encima del lomo, lo que tiene que hacer es arrancar. Pero es que encima tiene fly-by-voice, porque si este señor le dice arre, el caballo anda; si le dice so, el caballo para. Y otros sonidos culturales que yo no me sé pronunciar, indican si el caballo tiene que ir para la izquierda o tiene que ir para la derecha. Pero encima el caballo protege al carro, porque el caballo, si se mete en una carretera, pues él sigue la carretera. No hay que estar diciéndole si va a la izquierda, si va a la derecha. Él va a seguir la carretera seguro. Y si encuentra un árbol caído, atravesado, pues se para y no va a chocar contra el árbol. Luego, el carretero este se puede echar a dormir una siestecilla, que no va a pasar nada. El carro está perfectamente protegido por el caballo. Pues esto es más o menos lo que hace el fly-by-wire. El fly-by-wire dice, bueno, miren ustedes, un avión se puede volar o bien con los alerones y los elevators, que son los timones de profundidad, o con los spoilers y los elevators. Luego vamos a ponerle un ordenador que vaya de los mandos de la palanca, del joystick, a este ordenador es el que va a dirigir qué cantidad de movimiento tiene que mover la aleta, porque no es lo mismo a 220 que a 900 km/h. Bueno, pues esto le vamos a llamar, por ejemplo, Elevator and Aileron Control, el nombre de los dos superficies que va a controlar. Llamamos el AC1. Pues este por aquí va a dirigir los alerones, y las superficies de mando tienen dos martinetes. Uno con un sistema hidráulico y otro con otro por si falla uno. Entonces resulta de que va a un sistema, por aquí va a otro martinete y la cola exactamente igual. Pero claro, ¿qué pasa si falla ese ordenador? Pues entonces, por si falla, le ponemos otro, el AC2, que hace exactamente lo mismo al otro martinete, al otro y a los otros dos de la cola. Bien, pero aparte de tener esos dos, el avión también se puede volar con spoilers y elevators. Pues entonces, si le ponemos aquí otro ordenador que se llama SEC, Spoilers and Elevator Control, pues los spoilers solo llevan un martinete. Entonces, este puede mandar hasta dos. Pues con este mandamos dos spoilers y por este aquí vamos y utilizamos también los martinetes de la cola. Y con este SEC 1 se puede volar el avión perfectamente. Si falla ese, pues le ponemos otro. Pues si falla ese, otro. A otro martinete, a otro spoiler, y por aquí a los elevators. Pero resulta que el avión tiene 5 spoilers.
Entonces, como cada ordenador de estos solo puede actuar a 2, pues quedaría uno sin actuar. Entonces se le pone un tercer SEC para alimentar a este spoiler, el spoiler de tierra, y este no tiene nada a la cola porque ya no necesita. Y esta es la razón por la que hay 3 spoilers, 3 SECs y nada más que 2 ELACs. Total, que tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. 5 ordenadores con los cuales, con cualquiera de ellos, el avión se puede volar perfectamente. Ya tiene que ser desgracia que se nos estropeen los 5. Pero nosotros, como queríamos achuchar mucho, pues dijimos, bueno, pero vamos a ver, ¿qué pasa si resulta que este ELAC, por ejemplo, le da una señal aquí de +5 y el otro ELAC se vuelve loco y le da una señal de -5? Entonces, se anularían las 2 señales y el alerón se quedaría bloqueado. No se preocupe, ya hemos pensado en eso. Entonces, cada ELAC son 2, tiene 2 ordenadores, 2 iguales, el ELAC 1 alfa y el ELAC 1 bravo, incluso de casas distintas. Los procesadores, unos son de la casa Intel y otros de IBM, por lo menos entonces eran así, no sé si lo han cambiado. Con lo cual, los dos ordenadores que marcan lo mismo, que tienen que marcar lo mismo, tienen un circuito comparador entre ellos, y entonces si hay la menor diferencia entre lo que dice uno y lo que dice el otro, automáticamente salta este ELAC. Luego no hay posibilidad de que haya una contramedidas en los ordenadores. Bien, pues además de esto, de poder dirigir el avión, pues el avión lo protege sobre pilotos patosos. ¿No? Pilotos patosos es una frase que se ha quedado después de que un piloto, no sé si os recordáis, poco después del 11S, hubo un accidente, una 300-600 en Nueva York, despegando de Nueva York, pues se metió dentro del rebufo de un jumbo y había también mucha turbulencia y entonces el piloto empezó a pegar patadas al rudder, a los pies, y arrancó el timón de dirección y se mataron todos. Cayó en Queens. Y desde entonces le quedó lo de piloto patoso. Bueno, el piloto patoso es aquel que quiere hacer cosas que no están dentro de lo normal. Entonces, en el mando de alabeo, por ejemplo, pues sabemos que un avión nunca tiene que virar más de 30 grados. En la operación normal nunca se vira más de 30 grados. Por lo tanto, esto es lo que este margen es el que le da a los ordenadores. Pero si por alguna razón, por una maniobra de evasión o por un tráfico corto o algo así, el piloto necesita virar más de 30 grados, pues entonces se puede virar más de 30 grados con una pequeña fuerza más en la palanca y se llega hasta 60 grados. Pero de 60 grados no se pasa. Si el piloto quiere virar más de 60 grados, es que o quiere hacer un 8 cubano o quiere hacer un tono. Y la acrobacia en este avión está prohibida. Entonces no se puede virar más de 60 grados. En el mando de profundidad, el mando de pitch, esta curva representa el alfa, que es el ángulo de ataque que va cogiendo el avión. En la V de referencia, la V2, que cuando hacía referencia para el despegue, pues tiene esto, que me parece que recordar que era como unos 18 grados, la elevación que tiene el avión. Pero si el piloto le sigue tirando, pues entonces llega al alpha protection, que es esta aquí, que es una protección que tiene, que le sale una raya roja encima del horizonte, que sabe que cuando llega la raya roja de ahí no debe de pasar. Pero podría pasar. Si pasa y sigue elevando el morro, entonces llega aquí al alfa floor. Y el alfa floor indica de que los motores, cuando se llega a esa elevación, estén o no estén en automático, automáticamente se van a la máxima potencia. Lo que se llama aquí TOGA, Take Off en Go Around Power, ¿no? La máxima potencia. Y si el piloto le sigue tirando al avión y aumentando el ángulo de ataque, entonces llega al alfa máximo, que como veis está ya muy cerquita del alfa stall, del alfa de pérdida. Si llegara aquí, el avión entra en pérdida y se cae como una peonza. Pues no, antes de llegar aquí, tiene el alfa máximo y de aquí ya no puede pasar. Luego el avión no puede entrar en pérdida nunca. Si el piloto suelta aquí la palanca, automáticamente se va a alfa protection, pero que lo que hace es bajar, lo que hace es reducir el ángulo de ataque, pero nunca da un mando de ir contra el suelo, o sea, un mando negativo, como pasa en el MCAS. En el MCAS del 737 lo que manda es una señal de morro abajo, y esa señal de morro abajo es la que ha producido los 2 tremendos accidentes. En el 320 nunca da una señal de morro abajo, sino simplemente reduce el ángulo de ataque.
Bien, pues con esto nos convenció y convence a cualquiera que vea esto, dice, oye, esto está muy bien, esto tiene mucha protección este avión. Tanta protección ha tenido que en el ranking de accidentes es el avión que menos accidentes ha tenido en la historia de la aviación, el A320. Y los que ha tenido, pues nunca han sido achacables al fly-by-wire. Bueno, pues también resulta que le dijimos ya, por quitar el rígido, le dijimos, bueno, pero oiga, ¿y qué pasa si perdemos el líquido hidráulico? Nos quedamos sin mandos. O se nos paran los dos motores, como le pasó a Sullenberger en el accidente del Hudson, del 320, que tomó tierra en el río. Pues no, hasta en eso hemos pensado. Entonces, si resulta que usted pierde todo el líquido hidráulico, se le paran los dos motores, entonces sale esta hélice pequeñita que va fuselada aquí en el lado derecho del fuselaje, el segundo tiene una manivela aquí a la derecha que le da, y entonces sale esta Ram Air Turbine, que por el aire ram empieza a girar y alimenta una bomba hidráulica, que esa bomba hidráulica es la que nos permite seguir con alimentar a los mandos de vuelo. Bueno, pues esto es la historia del 320 magnífica. Hizo varias versiones, un poco más largas, un poco más cortas, el 321 más largo, el 319 más corto, el 318 que ya no se fabrica, es este de aquí pequeñito, este ya no se fabrica. Bueno, y entonces después del éxito, pues empieza el programa del 340. El 340 era un proyecto bastante curioso en el que resulta que el plano podía admitir o 4 motores o 2. Si emite 2 es el 330, si emite 4 es el 340. Lo hay con 2 tamaños, este tamaño, que era el 340-300, y otro más corto, que es el 200. Bien, pues entonces, cuando llegamos allí, ellos querían empezar por el 330, por el de 2 motores, que era más fácil para ellos, que era igual que el 320. Le dijimos que no, que nosotros queríamos, las compañías querían el cuatrimotor para poder sustituir al Jumbo, al DC-10, incluso a 707 que habían por allí y tal. Entonces, pues eso les convencimos de empezar con el 340. La compañía Airbus cedió, o sea, dijo que los compañías que eran launch customers, o sea, los que habían comprado el avión, pues que les ofrecía el participar en el diseño. Esto era simplemente una gracieta, porque el avión estaba ya diseñado, o sea, no nos hacía ni puñetero caso. Pero bueno, pues estuvimos por allí. A mí me pusieron en el de diseño de cabina, en el grupo de diseño de cabina, y la verdad es que me hicieron poco caso, muy pocas cosas fueron las que yo pude aportar allí. Y eso que tenía algún peso, porque yo representaba al grupo Atlas. Y entonces, pues claro, hablaba no solo por Iberia, sino por Air France, por Lufthansa, por Sabena y por Italia. Pero de todas formas no era mucho el caso que nos hacía. Bien, pues el 340 llevaba una rueda central, ¿veis? Aquí, una rueda central como el DC-10, pero con la salvedad de que esta rueda central no frenaba. Y eso a mí me puso de los nervios. Yo quería que esa rueda frenara. Entonces tuve una agarrada con un ingeniero español, que ahora no me sale el nombre, que estaba en Airbus y era el jefe de ensayos en vuelo del 320, del 340, magnífico ingeniero, y luego estuvo director de la fábrica de Sevilla con el A400. Entonces este hombre me decía que no hacía falta que la rueda central frenara, porque era suficiente con las 2 ruedas principales. Me sacaba una serie de fórmulas en las cuales se demostraba de que realmente no hacía falta. Yo las fórmulas las entendía a medias nada más, pero los ingenieros siempre piensan en la operación normal y los pilotos siempre nos vamos a la operación anormal. Claro, yo le decía, mira, es que yo no puedo asegurar que todos los pilotos vayan a tomar en los 1000 primeros pies de pista. Hay muchas situaciones, un viento en cola imprevisto, un tráfico corto, una mala visibilidad, que has llegado alto, que has llegado con más velocidad de la normal, y en vez de colocar las ruedas en los primeros 1000 pies de la pista, las colocas en medio de la pista. Y entonces ahí hay que sacar todo lo que puedas, las manos, los pies y lo que puedas para parar el avión antes de que se acabe la pista. Y ahí sí que hace falta el que la rueda central frenara. Entonces ya me cabré con él y le dije, mira, en el DC-9, en el DC-10, la rueda central frena. En el MD-11, la rueda central frena.
en el Jumbo la rueda central frena. ¿Y qué pasa? ¿Vosotros sois más listos que los demás? ¿Que la vuestra es la que no tiene que frenar? Y entonces me contestó, mira, ya lo quitarán. Y realmente tenía razón, porque después del 340, ningún avión de los que se ha hecho lleva rueda central. Luego me dijeron que, claro, que es que la rueda central aumentaba 800 kilos el peso básico del avión y eso no lo podían consentir. Bueno, pues la distribución que tenía interior era la misma de la 300, que era magnífica, la de 2, 4 y 2, porque los pasajeros pagan un suplemento por ir en estos asientos de 2. Como le dijimos, el Airbus se empeñó en que los motores del 340 tenían que ser los mismos que el del 320. Y claro, pues para el 340 resultaban escasos, sobre todo para el 300 resultaba escaso. Entonces ellos, pues, al final consiguieron cambiar la planta de potencia y poner el motor Rolls 500 de 45.000 libras de empuje y aprovecharon para alargar el avión. Hicieron este monstruo, el 340-600, que todavía lo tenemos en Iberia, está operando todavía en Iberia, pero que realmente es un armatoste. Es un armatoste porque los aviones cuando se alargan demasiado, pues crean un par de fuerzas muy importantes entre la proa y la popa, y puede ocurrir que con una tomadura se partan por en medio. Entonces, para evitar eso hay que reforzar mucho todos los largueros y todas las costillas. Total, el avión pesa mucho y este avión pesa casi tanto como el Jumbo. Con lo cual es un avión excesivamente pesado. Bien, pues esta es la cabina, muy similar a la del 320. Este es el avión despegando. Este era un contenedor que tenían para descanso de la tripulación auxiliar, unas literas. Y por fin sacan el 330. El 330, esta pieza que veis aquí, que es el Rear Valley, esa es la pieza más grande que tiene el avión y está construida en España. Bien, pues el 330, Iberia eligió el motor CF6, el famoso motor del que os he hablado antes, podía ir también con el Rolls, y lo hay también en dos tamaños, el tamaño que tenía 340-300 y el de 200. Este avión ya viene con tecnología moderna, cogió mucha tecnología del 380, este es el pequeño, el 200, pero Airbus, para que no hiciera competencia con el 350, le quitó el depósito central, no lleva depósito central, lleva aire en vez de gasolina, con lo cual su autonomía es limitada, entonces no entra en competencia con el 350. Este es el pequeño, y el pequeño sí, al pequeño le pusieron de depósito central, y este sí tiene mucha autonomía, y es el que ahora hace pues Tokio, Shanghái, todas esas historias, los vuelos largos. Bien. Este era el patio de butacas, con todas las butacas ya tienen un monitor, o si falla algún monitor también tienen aquí 3 monitores, para que lo pueda ver el pasajero que le falla esto. La business sensacional, esa de 1, 2 y 1, con la butaca que se hace cama, el señor aquí durmiendo plácidamente. La bodega está totalmente paletizada, estos son los contenedores, ¿no? Y esta foto, que la recordaréis todos, del 90 aniversario de Iberia, con el 330 escoltado por la patrulla Águila. Bien, en esta época hay una serie de compañías que tienen la curiosidad de que nacen, están 2 o 3 años funcionando y luego acaban en bancarrota todas, dejando a muchos pasajeros en pie, como el caso de Spanair, de Air Madrid, de Hispania, de Comet, Air Comet, Air Spain, y Air Europa no. Air Europa ya es una compañía seria, una compañía que ha ido creciendo muy ordenadamente y que supone una competencia muy seria para Iberia. Tan seria que Iberia lo que ha decidido comprarla para quitar la competencia. No sé cómo acabará esto. Pero bueno, Iberia recibe el año pasado, recibe el primer Boeing 787. Este Boeing 787 es la primera vez que Boeing saca un avión con una tecnología superior a la de Airbus. Este avión tiene una tecnología superior, yo creo, en mi opinión, no sé, a lo mejor estoy equivocado, pero yo creo que tiene una tecnología superior al del 350. Pero la tecnología en sí no sirve para nada, como no se ofrezca un ahorro de costes o un aumento de seguridad, y eso está por ver. Bueno, pues tiene el mismo error del 3-3, 2 pasillos, 3, 3 y 3.
con lo cual tiene muchas protestas de los pasajeros que lo que quieren es el 242. Bien, pues esto que dice de fantástico interior, tal, pues no es tan fantástico, por tanto, quede muy bonito, pero el asiento de tren ya hemos visto que es muy incómodo para los pasajeros. La business sí, la business magnífica, como la de Iberia. La cabina modernísima. Y aquí tenemos por fin el último avión de Iberia, el 350. El 350 es un avión que el 64%, es el máximo, el 64% de los materiales de construcción son sintéticos. Son fibra de carbono y Kevlar. Este avión, para que veáis el tamaño, pues está aquí con la selección española de fútbol, y se ve las dimensiones del bicho este, que es bastante grande, como veis. Bien, pues el 350 queda muy bonito, se ve perfectamente, estos 3 y 3, el avión simétrico, muy agradable, pero con los inconvenientes que hemos dicho ya del 3 y el rechazo que tiene por parte del pasaje este tipo de avión. No el avión, la distribución. Estos son los asientos, la cabina pues es muy parecida a la del 320, esta es la business. Y esto, el crew rest, la zona de descanso de la tripulación auxiliar, se ha colocado en la parte de arriba de la cola. Tiene ahí las literas, es una cosa muy rara que han hecho. Bueno, pues lo que sí es espectacular también de este motor, de este avión, es el motor. Rolls ha echado todas las capacidades que tiene para hacer el motor Extra Wide Body. Este Extra Wide Body es un motor que puede llegar hasta 90.000 libras de empuje. Esto es una maravilla de motor. Lo maravilloso también es el precio, $40 millones por motor. Bien, pues para que veáis el tamaño, aquí se ve con la gente, 2,70 de diámetro tiene el fan, una cosa tremenda. Aquí hay una compañía Plus Ultra, que pretende ser la competencia de Iberia, pero después de este follón que hay con el coronavirus no sé cómo va a quedar. Bueno, y sabéis que en los últimos aviones que ha recibido también Iberia son el Airbus A320 Neo. Eso de Neo se ha puesto muy de moda. New Engine Operation. Hace unos años todas las compañías fabricantes de motores dijeron que fabricaban un motor que ofrecían 15% de ahorro de combustible. Yo me sorprendí mucho porque digo, hombre, con lo sofisticados que tenemos los motores actuales, ¿cómo pueden decir que pueden ahorrar 15% de combustible? ¿Qué truco han hecho? Todos se callaron como zorras, nadie decía nada de cómo lo hacían. Al final ya, después de mucho trabajo, conseguí más o menos aclararme y parece ser que en los motores actuales el problema es que el motor del aire da una cantidad de vueltas en el compresor enorme. Los compresores N1 giran a 14.000 revoluciones por minuto. Cuando llega el aire a la cámara de combustión, se pegan a las paredes de la cámara de combustión por inercia. Entonces se crea una especie de ojo negro en el centro que no hay aire, al no haber aire no hay oxígeno. Y cuando los inyectores pues mandan el spray de combustible dentro, hay algunas gotas de combustible que se quedan en el centro, con lo cual no se queman, y se queman ya en la turbina o en la tobera, con lo cual no produce ninguna atracción al avión. Entonces, eso es lo que se trata de evitar. Cada compañía ha hecho su truco. La General Electric ha hecho lo de las turbinas contrarrotatorias. Una giran hacia la derecha, otras giran hacia la izquierda. Entonces el compresor de baja va hacia un lado, el compresor de alta hacia otro, el fan hacia otro, y esos cambios de dirección del aire parece ser que es lo que hace que disminuya la velocidad del aire al entrar en la cámara de combustión. La Pratt & Whitney lleva ya tiempo con una historia suya que es engranar el fan al N2. Entonces a través de una reductora para que el fan vaya a una velocidad y el N2 vaya a otra. Bueno, eso que es el avión Pure Power de Pratt & Whitney ha sido un fracaso tremendo. El avión tiene montones de averías y Lufthansa, que eligió ese motor, pues está desesperada con los 300 litros. Bien, pues Iberia tuvo la táctica, la buena suerte de elegir el motor de CFM. CFM hizo un motor magnífico, que es este, el motor LEAP, que esto sí que va a ser una maravilla. Porque el motor LEAP lo que hace es que antes de la cámara de combustión tiene una cámara aquí mezcladora donde el aire y el combustible se mezclan sin que haya ignición.
y cuando ya el aire está bien mezclado, entonces es cuando entra en la cámara de combustión y ahí se quema todo. Pero luego tiene otra cosa también muy curiosa, y es que estos álabes del fan son maleables, se pueden mover, son de una sustancia o un material mixto de resinas espóricas y de fibra de carbono. De tal forma de que a medida que el avión va girando más, se van moviendo y se van aplanando los álabes. Con lo cual tiene una ventaja de que el aire lo encauza mucho mejor hacia el motor. Bueno, pues con este avión, con este motor, el 320, pues va a consumir un 15 o un 20% menos de combustible. Y lo mismo va a hacer con el 330. El 330 Neo, al principio no quería que tuviera competencia con el 350 y le quitó el depósito central, ahora ya se lo ha puesto, ya creo que Airbus ha tirado ya la toalla, y ha dicho, oye, vamos a poner los dos y cada uno que elija el avión que quiera. Y este avión, 330 Neo, pues va a ser una maravilla porque lleva, Ross le ha hecho un motor a medida de él, el motor 7000, igual que el extra wide body, y ofrece pues un 20% de combustible menos. Bien, pero la aviación no se para ahí. No se para y aquí tenemos también el 320 Neo como han visto que tenía muchísima autonomía ya, pues le han puesto un depósito delante y otro depósito detrás y es un avión que puede ser transatlántico y que va a revolucionar los vuelos transatlánticos en los próximos años. A partir de 2023 Iberia tiene pedidos 8 y van a hacer el transatlántico punto a punto con este avión. Pero la aviación no se para. Entonces el próximo avión de Airbus va a ser el ala volante. Parece una cosa de ciencia ficción, pero también parecía de ciencia ficción cuando en el año 61 vinieron los aviones sin hélice. Y fijaros cómo ha ido. Pues este avión es el próximo avión con el que Airbus está trabajando y ofrece un 20% de ahorro de combustible. La aviación sigue. Mientras hayan ingenieros que propongan aviones y pilotos que los puedan volar, pues esta maravillosa aventura que es la aviación no acabará nunca. Muchas gracias por la atención y perdón porque me he pasado un poco del tiempo. Pues fenomenal como siempre, Herminio. Y bueno, antes de activar los micrófonos a la gente, estaba pensando que bueno, este éxito que has tenido en tu primera videoconferencia, si se puede considerar como que te ha dado la suelta yo. Bueno, pues abro micrófonos para comentarios y preguntas, ¿vale? Quien no vaya a hacer ninguna pregunta, tenga ruido ambiente, por favor que lo silencie. No voy a seguir. Micrófonos activados. Igual, ¿no? Sí, hola, tenéis... Herminio, soy Kurt. Buenas tardes. Hombre, Kurt, mucho gusto verte. Como me has mencionado un par de veces, pues, por alusiones... Digo, ¿Comunicación conjunta de la familia Caston College 31 de marzo de 2020? A ver. ¿Oye? Sigue, Kurt. Sí, sigo. No, que como no, estos comentarios son un par de comentarios, no son preguntas. Dijiste antes que es una cosa que no sabía, el problemita del A300 y su ala, y que ha pasado y todo esto, ¿no? Entonces, sí, no, era comentar solo que el ala estaba hecha por Hawker Siddeley, que se empeñó, pese a la salida de los británicos del consorcio, tendrá algunos cambios bastante pronto, se empeñó en mantener siempre... Perdona un momento, Kurt. Encontramos el enfoque, o no sé cómo decirlo, no sé. He silenciado a todos y te hablo a ti. A ver, un segundo, hablo a Herminio. Y Kurt... A ver, ¿dónde estás, Kurt? Aquí. Kurt. Ya ver, estoy. Lo tienes abierto. Estoy ya en el aire, sí. No, estaba comentando solo que el ALA siempre ha sido británica. Lo del problema que mencionaste en el A300 al principio no lo conocía, o sea que es curioso. Y comentar solo que, bueno, pues que los británicos se salieron
por culpa de Margaret Thatcher y porque no se quiso comprar el Rolls Royce, el motor. Entonces tuvieron que ir a toda prisa para Estados Unidos para poner el que luego tuvo el A300. Pero eso es un comentario solo. Y lo otro que quería comentar también es que, que lo supe más tarde, el diseñador del A300 y de la cabina y el éxito de la cabina de subir el piso y dejar sitio para los contenedores y todo esto fue de un tal Roger Bettel, que además ha sido el diseñador del Calavelle, cosa que no lo sabe casi nadie. Es comentario. Muchas gracias, Kurt. Nada, bueno, pues es una curiosidad. Sí, Luego sí. había también una cuestión, yo he sufrido el Alpha Protection, lo he sufrido intencionadamente en un vuelo de prueba que nos metieron, y Bernard Ziegler, que iba comandando eso, y digo, señores, agárrense los machos que vamos a probar el Alpha Protection. Y dice, concho, ¿qué va a hacer este hombre? Dice, nada, suelto los mandos y dejo que el avión flote. Digo, anda. Y lo que hizo fue eso, claro, dejó el Alpha Protection puesto, y lo que sucedió fue que nos fuimos cada vez más de cola hacia abajo, o sea, con el avión cada vez más arriba, con más alfa, claro, hasta que llegó un momento que oímos, o sea, que lo que ganó fue potencia. O sea, el Alpha Protection lo que hace, estoy hablando del A340 en este momento. El Alpha Protection lo que haría efectivamente en tal caso cuando sube mucho es que da potencia. Era para que lo supieras porque además lo he notado yo mismo en el propio vuelo, gracias a Bernard Ziegler. Era el comentario. Como eres piloto de allí, no sé si has llegado a probar el Alpha Protection. Sí, realmente eso lo que se llama es el Alpha Floor. El Alpha Floor es lo que mete los gases, estén o no estén conectados, los mete a la máxima potencia. Efectivamente. El Alpha Protection está un poquito antes. Sí. Y luego también un comentario por lo del A340 y el A330, que salieron como tal proyecto prácticamente a la par, y lo que hicieron fue dejar un solape de un año. Era por una optimización más bien industrial, como tú también has dicho, que otra cosa. De forma que, aunque fuera un penalti de peso, podías tener un ala común, solo que tenías que llevar siempre para el A330 una cantidad de peso en el ala innecesaria en cuanto a lo que sería puramente un diseño. Pero que se decidió así y bueno, pues no fue una mala idea. Entonces el presidente, ¿cómo se llama este hombre? Se me ha ido el nombre ahora. Se me ha pasado. Enders. Jean Pierson. Jean Pierson, sí. Jean Pierson no era un diseñador, no era un tío de proyectos, era un tío de fabricación y tenía la mente industrial bastante clara. Entonces eso fue uno de los éxitos en cuanto también a la parte más económica, si queréis. Bueno, y por último, el ingeniero de Flight Test, que no te salía el nombre. Sí, ya me lo sé, Ramón Alonso. Fernando Alonso. Fernando Alonso. Pues nada más, que eran esos comentarios y ya está. Oye, enhorabuena por la exposición, que he disfrutado como un enano. Ya está. Muchas gracias, Kurt. Gracias. Mira, tenemos por lo pronto 3 personas que quieren intervenir, entonces por orden van a ser Agustín, Jorge y tu usuario, que creo que es Ignacio, no sé. Entonces, Agustín, te abro el micro. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes, noches. ¿Se me oye? Perfectamente. Bueno, lo primero y principal en este tipo de situaciones es descubrirse delante de Herminio Jarabo, porque 23.000 horas, esto de 3 años y medio volando, eso no es ni normal. Muy posiblemente habré ido en cabina de pasajero cuando él ha volado, porque no en vano, cuando he volado yo, perdón, porque no en vano, yo llegué una vez a llamarme, durante mucho tiempo me estuve llamando, y voy a dar una pista, Agustín Beltrán Airbus. Herminio, así me he denominado yo durante toda mi vida y sigo siendo Airbus hasta la médula. Una anécdota que quería ponerle, te digo de usted, aunque tengo una edad también avanzada, pero quería decirte... No, por favor, háblame de tú. Vale, Herminio, te digo de tú. ¿Tú has volado el Eco Charlie Delta November Romeo?
que es un Airbus 300 de Iberia llamado, Doñana, no sé si era Doñana, no sé qué parque Pues supongo que nacional sí, era. yo creo que los he volado todos, no sé, pero supongo que sí los habré volado, claro. Vale, pues mi intervención era así de simple, de corta, pro Airbus, pro Iberia, y felicidades y enhorabuena por el rato tan agradable que nos ha hecho pasar, hombre. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Gracias, Agustín. Pues te silencio el micro y voy a abrir ahora el de Jorge. Jorge, ¿estás en el aire? Jorge. A ver. A ver, un momentito, Jorge, que ha sido fallo mío. Intenta reiniciártelo tú. Ya estás, Jorge, ya estás. Vale. Herminio, ¿me oyes? Sí, te oigo perfectamente. Muy buenas tardes. Soy Jorge Reisach. Ya Oye, te oigo. me quito el gorro porque si lo tuviera, porque realmente la exposición me ha dejado boquiabierto y ha sido muy interesante. ¿Vale? Te Muchas iba a gracias. comentar dos cosas porque como todo el tiempo vuela y no perdona, y aquí también. Una era una pregunta, es que entré un poco tarde con problemas técnicos. ¿Tú llegaste a hablar sobre los DC-850 y Super 61 de Iberia? El Super 63, no, yo no volé el DC-8, no. Ah, No, vale. no. Solamente Yo hablaste de lo que tú estaba en la volaste. compañía, pero no volaba el DC-8, volaba entonces el DC-3. Wow, tremenda maravilla. Y la otra cosa, era una observación breve. La palabra neo, es anacrónico en inglés, significa nueva opción de motor. No de operación, sino de motor. O sea, New Engine Option. New Es lo Engine único que te quería Operation. decir, pero salvo ese pequeño detalle que es insignificante, me gustó mucho la exposición y la ilustración muy buena. Te felicito realmente. Eso era todo y te deseo mucho éxito. Muchas gracias, Resac. Gracias. Y ahora, bueno, tu usuario, que creo que es Ignacio, pues sí, eres Fantástico, Ignacio. Fernando. Adelante, Ignacio. No me he acordado todavía de cambiar y poner ahí el nombre. Buenas tardes, Herminio. Hola. Como siempre, un placer. No te voy a tirar más flores, que ya te han echado bastantes. Solamente una pregunta que últimamente no he leído nada sobre ello. Has citado al final los proyectos que están analizando alternativas de ala volante o casi ala volante. Tengo entendido, lo último que leí ya hace años, es que entonces se habían descartado por el problema que representaba la claustrofobia para los pasajeros, porque era como volar una sala de cine. Sí. No tenías ventanas. Ahora parece que lo están recuperando pensando en un paisaje virtual. El colocar a lo largo de lo que vemos de ciencia ficción, pero yo he visto también alguna maqueta virtual en la que se presentan paisajes virtuales y parece que estás volando en una nube. ¿Has leído algo en ese sentido? No sé exactamente lo que quieren hacer por dentro, no lo sé. No he visto nada más que lo que os he dicho, de que es un avión que todo el avión da sustentación, no hay nada que no dé sustentación. Y eso parece ser que es lo que produce el ahorro de combustible. Pues poco más. Muchas gracias, Herminio. Un abrazo. Muchas gracias a ti. Bueno, no sé si hay alguien más que quiera intervenir. Bueno, parece que no. Para tu conocimiento, Herminio, pues hasta 53 personas hemos llegado a estar en la videoconferencia. Voy a subir lo que es la conferencia a nuestro canal de YouTube, donde, bueno, pues en estas conferencias que estamos teniendo durante el confinamiento, pues ya tenemos cientos de visitas. Entonces, lo que tú nos has transmitido, pues podrá verlo muchísima más gente. Como cosa curiosa, se ha conectado una persona desde Bolivia. ¿Desde dónde? Bolivia. Y luego, pues, informar por este medio que el miércoles tendremos otra conferencia, esta vez para los que le gusten los drones, pues nos va a explicar cómo hacer misiones utilizando pues un simulador que se llama el ArduPilot. Y el viernes, Kurt, que ha intervenido antes, pues nos va a dar una conferencia sobre algo que no tiene nada que ver con la aviación, pero que yo creo que es muy interesante, que es
la resistencia alemana contra Hitler. Bueno, pues iremos anunciándolas tanto por correo electrónico como por nuestras redes sociales. Así que, pues, nada más. Muchísimas gracias, Herminio, por tu tiempo, por haber preparado esta excelente conferencia, como siempre. Y a toda la gente, pues, muchísimas gracias por haber estado ahí. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, hasta la vista. Chao, cierro.